Ya lo saludamos antes en la sala de invitados, pero ya nos acompaña en esta mesa. Es Luis Vera, director de Renta 4 Tenerife. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido un día más. Buenos días. Bueno, se critican mucho los paraísos fiscales, sobre todo cuando surgen noticias como esta, los Paradise Papers, también cuando en su momento los papeles de Panamá. Se critican mucho, pero existen. ¿Por qué existen? Bueno, existen básicamente porque la gente intenta pagar pocos impuestos, los mínimos posibles. Y esto viene ya desde hace muchísimo tiempo, pero sobre todo aquí en Europa. Viene de principios del siglo pasado, la Gran Depresión, los países intentaban salir de la crisis con unos impuestos desproporcionados. Francia puso impuestos altísimos, después llegó la Primera Guerra Mundial, la Segunda, los países necesitaban recaudar. Pues había algunos países que decían, bueno, yo voy a dar la facilidad de que en mi zona, en mi territorio, el que traiga su capital aquí, pues le voy a cobrar unos impuestos inferiores al resto o no les voy a cobrar impuestos. Y empezó a generarse aquí en Europa, en algunas islas del Pacífico muy conocidas, Islas Caimán, Bahamas. Y bueno, se fue generando un movimiento que al final degeneró en temas ilícitos, pero en principio era simplemente buscar esas zonas donde los grandes patrimonios podían, digamos, pagar menos impuestos. Ese es realmente el origen. Y a día de hoy hay zonas como las que ha nombrado Luis, como Bahamas o las Islas Caimán, cuyo actividad económica prácticamente está basada en esto, en ser paraíso fiscal, no sé si llamarlo así, pero esa es su única actividad económica. Precisamente. De hecho, hay muchas islas y zonas, pequeños países, donde quizás haya hasta más entidades financieras que personas, ¿no? que residentes. Sí, sí. Hay una que se llama Nauru, creo que tiene 11.000 habitantes, pero tiene más de 11.000 entidades que trabajan. Esto funciona así, es una industria más. Al final hay países o zonas que tienen recursos naturales, que tienen algún tipo de industria, y hay otros que no han tenido esa capacidad, esa posibilidad, y lo que han hecho es especializarse en algo muy concreto, que es el mercado de capitales, el mundo financiero, el dinero. ¿Y dentro del PIB mundial qué puesto ocupan los paraísos fiscales? Bueno, el volumen que manejan, dicen, porque no hay estudios realmente hechos por la poca transparencia que existe, se habla de que puede ser un 10% del PIB mucho, mundial. ¿No? Eso es muchísimo, sobre todo en un momento como el actual, donde se está exigiendo transparencia, donde se exige solidaridad de los países y de las empresas para que puedan contribuir al desarrollo, ¿no? Ese 10%, si tributara en los países de origen, posiblemente tendría la posibilidad las haciendas públicas de cada país de poder hacer algo más en temas de sanidad, en temas de justicia, educación. Es esa presión, perdón, Luis, la que lleva también a Suiza a levantar ese secreto ya de cara a 2018. Hablamos de Suiza como ese sistema bancario tan hermético y que ahora ha apostado por levantar el secreto, pero no sé en qué términos, en qué condiciones. Seguro. Suiza ha levantado el secreto bancario, lo va a levantar el secreto bancario por demanda de muchísimos países. En los últimos años, ya no solo por empresas y personas con grandes patrimonios que querían pagar poco, sino por temas de seguridad. Recordábamos que España hace poquitos años había muchas dudas, prima de riesgo muy alta. Yo recuerdo clientes que decían, oh, yo quiero seguridad, no me importa tanto el tema fiscal, sino quiero sacar el dinero en un sitio donde esté seguro. Pero bueno, como dije antes, eso en su momento degeneró, ya muchos países le exigen a Suiza, oye, yo necesito saber si tengo aquí gente que está defraudando, porque los paraísos fiscales, antes lo comentábamos, no es ilegal. Claro, que ahí quería yo ir, porque una cosa es que no sea a lo mejor moral o ético, pero es que no es ilegal. ¿Dónde está el problema entonces? El problema es el siguiente, vamos a ver, la ilegalidad viene, vamos a ir hacia atrás. Si tú puedes llevar el dinero a un paraíso fiscal, tú puedes tener el dinero allí, pero todos los países tienen la obligación, todas las personas que vivimos en un país tenemos la obligación de declarar por lo que tenemos en nuestro país y por lo que tenemos fuera de nuestro país. Si yo declaro lo que tengo en Suiza, no hay ningún problema, esto es legal. El problema es cuando no declaras lo que tienes fuera. O una parte. O una parte, lo que sea. Y después está también la otra pata que lo convierte en ilegal, es el origen de esos dineros. ¿De dónde procede el dinero? Claro, de esa tráfico fortuna. de drogas, armas, bueno, pues eso se está persiguiendo. Y lo que se busca, cuando se le exige a los países que levanten el secreto bancario es, oye, yo necesito saber quién está detrás de esta fortuna, si esta persona realmente ese dinero de dónde viene, si es blanco o si no lo es.
¿Y qué responsabilidad tienen todo esto los asesores? Por ejemplo, estamos hablando de famosos que dicen no tener conocimiento de economía, que dejan sus fortunas en manos de asesores que le dicen dónde le puede dar mejor rentabilidad a su dinero. En ese sentido, luego vemos casos como estábamos nombrando ahora mismo a Madonna o Bono o Nacho Cano a nivel nacional en cuanto a los Paradise Papers, pero conocemos casos de otros casos anteriores. ¿Qué responsabilidad tienen estos asesores que gestionan el dinero o las fortunas de gente como esta, de personalidades del mundo de la farándula, por ejemplo? Bueno, habría que ver caso por caso, ¿no? Porque en los últimos tiempos hemos visto, además han sido muy mediáticos el tema de futbolistas y habría que estudiarlo. Lo que se dice es que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, ¿no? Los futbolistas tendrían que saber qué es lo que hacen legalmente y qué es lo que hacen ilegalmente. Pero sí es cierto que se está reclamando desde Hacienda hace ya algún tiempo que los asesores tengan responsabilidad penal en esto, porque al final es cierto que el famoso de turno hace lo que le dice su asesor fiscal. Si el asesor fiscal le dice tenemos que abrir una cuenta en este país y otras sociedades en otros para que cobres aquí, bueno, al final se hace. Eso no quiere decir que no tengas culpa, pero es cierto que los asesores fiscales deberían de tener algo más de responsabilidad en todo esto. ¿Y a qué se debe esta difusión masiva de datos? Ya ocurrió con los papeles de Panamá, que supusieron un shock para mucha gente, y ahora esto pueden tener incluso una dimensión hasta mayor, porque todavía queda goteo de información que irá saliendo en los próximos días. ¿Por qué se producen estas difusiones masivas? ¿Qué está detrás? Se produce porque el mundo es global, la información quiere fluir, la gente busca transparencia. De hecho, no se sabe de dónde han salido estos documentos. Hay un periódico alemán que dice que no puede desvelar su fuente. Esto normalmente son fuentes internas de estas sociedades. Pero ¿hasta dónde puede llegar? ¿Dónde puede salir? ¿Por qué? El por qué es la búsqueda de solidaridad, lo que comenté antes, el intentar que nadie se escape del círculo y que todos tengamos las mismas obligaciones, que no es normal que una persona que tiene un salario normal bajo lo estén siguiendo, persiguiendo y controlando y después grandes patrimonios puedan hacer lo que quieran, ¿no? ¿Y cómo deben actuar los gobiernos en este sentido? Ya hemos escuchado a Montoro, al ministro de Hacienda, decir que actuará de oficio en el caso de los Paradise Papers. Pues lo que tienen que hacer los gobiernos es esto, cuando hay casos tan claros donde aparecen nombres, investigar. Sí, es muy sencillo. Si al final sabemos que determinadas personas tienen dinero fuera, oye, vamos a investigar si esas personas están tributando en España, si están teniendo la obligación y lo están haciendo. Y eso pasó recientemente, tuvimos un caso, el tema de la amnistía fiscal, que también fue bastante nombrado, que eso quizás no fue muy afortunado, pero bueno, de lo que se trata es de buscar que todos tributen en las mismas condiciones, todos somos iguales ante la ley, o deberíamos. Pues Luis Vera, gracias por ayudarnos a entender un poquito más lo que son los paraísos fiscales, cómo funcionan. Director de Renta 4 en Tenerife, gracias. Buenos días. Gracias a ustedes.